una nueva emisión de Guerra del Sistema. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. En febrero realizaron 2.949 personas, puesto 32 de 59 que se vienen publicando, por la mitad. El doble del mes anterior, que fue el peor de todos. Todos los videos de YouTube se suben a Odysee, en los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en Link Videos. Todos los videos se suben en bloques separados al canal de Telegram, El Grano del Sistema TV, con mayúscula y separado. Escuchen esta noticia que viene de Rusia con un video. Guerra civil en Argentina. Tras una visita a Israel, Milei adoptó el judaísmo y anunció que donaría parte del PBI argentino a los ciudadanos israelíes como beneficio. ¿De acuerdo? Esto viene de Rusia. Aumentó los costos de los servicios públicos en un 400% para su propio pueblo. Restableció la jornada laboral de 12 horas. Recortó los salarios y aumentó los impuestos. Los manifestantes piden su muerte. Esto es de un sitio de Rusia. Y ahora vean el video. Algo parecido dijo Tucker Carlson. Aquí está Milei, el que se supone que es un presidente católico de un país abrumadoramente católico, que fue elegido y fue presentado a los consumidores de noticias estadounidenses como un economista libertario que iba a deshacerse de la inflación y mejorar la vida de los argentinos. Y ahí está en Jerusalén diciendo que está llorando de alegría pensando en el regreso de la reconstrucción del tercer templo. ¿Qué diablo es eso? Uno pensaría que eso ni siquiera estaría en su lista de cosas por hacer. Si estás al mando de un país tan complejo y dañado como Argentina y tan prometedor y grandioso, te tomás el tiempo para orar a Israel y decir lo que realmente quieres en la vida es la reconstrucción del tercer templo. ¿Qué está sucediendo aquí? El video de lo que dijo Tucker Carlson, solo en Telegram, Patricia Bullrich. Argentina está bien protegida y bien preparada ante la posibilidad de sufrir un nuevo atentado. No hay células de Irán en Argentina. Si la borracha dice esto, hay que empezar a rezar. Crisis en una reconocida fábrica de preservativos. Tulipán despidió 220 trabajadores. Con una caída del consumo interno de casi el 50%, la empresa de profilácticos redujo significativamente su planta de empleados. Lácteos Verónica, que tiene 700 empleados, redujo la jornada laboral a 4 horas con salarios impagos y deuda millonaria. La empresa aplicó el nuevo esquema de trabajo en 2 plantas. La fábrica de pullover más emblemática de Mar del Plata está en crisis. Casi 200 trabajadores quedaron suspendidos. La planta permanece prácticamente paralizada desde hace 4 meses y la incertidumbre crece entre los empleados. Por la crisis cerró parte de la reconocida e histórica fábrica textil Mauro Sergio. Crisis textil en Tierra del Fuego. Cerraron 5 fábricas y más de 500 trabajadores se quedaron sin empleo. De las 7 fábricas que operaban en la provincia solo quedan 2. Milei, en Estados Unidos, aclaró el tema y el rumbo del país. El principio de revelación dice que aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros. Pero no voy a ceder en hacer grande la Argentina nuevamente. Apareció el contrato firmado por Milei con Hayden Davis por la criptoestafa. ¿La justicia? Bien, gracias. Mientras tanto, en Estados Unidos pasa otra cosa.
Antes de bailar, Milei se declaró enemigo de Irán, dijo que vamos a ganar la guerra y afirmó: soy el presidente más sionista del mundo. Mientras este mal parido siga jodiendo por el mundo, los argentinos vayan buscando dónde esconderse cuando lleguen los 300.000 peregrinos que están destinados. Vean el documento. Y mientras Adorni se desloma trabajando en Estados Unidos de shopping con la esposa y Milei visita tumbas peregrinas, todo con la nuestra, el país se dirige derecho a la pared con 45 millones de personas dentro. Es lejos el peor gobierno de la historia y ningún presidente tuvo tan alterado el sistema nervioso y tan cómplice de las castas dirigente y política. El video con la visita a las tumbas peregrinas solamente por Telegram. También circula información de que Argentina habría cedido una base en la Antártida a los peregrinos y donde ya estarían alojados parte de los turistas que pululaban en la Patagonia. Y tengo una información muchísima más seria de alcance internacional que no puedo difundir porque pondría en juego la vida de la fuente. Es un bombazo que cambiaría todo. Pero no puedo. En el fondo, Milei tiene una confusión con las fechas, que esta visita a Estados Unidos coincidía con Halloween. A partir de ahora, la culpa es exclusivamente nuestra. Nos metieron la mano en el culo y lo que nos molesta es el reloj pulsera. Si no reaccionamos, no le echemos la culpa a nadie. El año 2028 es el límite porque mientras nuestro país se distrae en otras discusiones, el Reino Unido dio luz verde para el proyecto Sea Lion 2028, un plan para saquear petróleo en nuestras aguas sin pedirle permiso a nadie. Esto ya no es solo una discusión diplomática de oficina, es un negocio financiero global que avanza a pasos firmes para anular para siempre nuestro reclamo de soberanía
sobre las Islas Malvinas. Navitas Petroleum y Rockhopper, las empresas petroleras involucradas, ya están ofreciendo nuestro petróleo en las bolsas de Londres y Tel Aviv. Esa es la maniobra. Buscan que gente de todo el mundo ponga plata ahí para que el día de mañana sean esos mismos capitales inversores los que presionen contra Argentina. Quieren que para el 2008 las islas sean un nodo energético mundial. Si lo logran, el mundo va a dejar de ver las Malvinas como un territorio ocupado para verlas como un negocio, su negocio, que hay que proteger. Ahí es donde nos asfixian. Si eso pasa, cualquier intento de Argentina por recuperar lo nuestro va a ser visto como una amenaza a la economía global. Esto volvería a nuestra recuperación diplomática casi imposible. Es un plan de saqueo a largo plazo. Empieza a extraer millones de barriles hasta el año 2063, mientras nosotros miramos desde la costa. Aceptar este avance en silencio es una rendición que en nuestra historia no se puede permitir. Los sicarios que cagan a palo a todo el mundo, los que en Jujuy van a pegar a quienes luchan por el agua en las minas de litio, ahora descubrieron que ganan poco, como aquellos a los que van a reprimir. Mi mensaje sincero, que se caguen. El tema se vuelve complicado porque le prometen un 55% de aumento y ahora reclama el resto de la administración, entre ellos los maestros y el personal de salud. No importa, porque al régimen le interesa más reprimir que enseñar a los niños o curar a la gente. Esto acontece con el gobernador de gira, con Milei, a joderse. Por otro lado, la crecida del río Dulce ya inundó toda la población de la Madrid en Tucumán, sin que nadie se preocupara por tener un pueblo bajo el agua. Nadie. Todos la miraron de la tribuna. Eso amenaza con Termas de Río Hondo y la misma capital santiagueña. Los legisladores tucumanos votaron lo que el presidente les pidió. ¿Que le pidan ayuda entonces? ¿O fueron cipayos gratis? Un diputado libertario se presentó en la zona inundada y lo recibieron como se merece. Así se empieza a calentar el ambiente. Quizás sea ese el idioma que entiendan. Dígame por qué. ¿Quién sos vos? ¿Quién soy yo? Sí, ¿quién sos No vos? lo va a dejar pasar. Yo soy diputado nacional, así que puedo transitar por la ruta tranquilamente. ¿Qué tal? No me ¿Quién puedo sos vos decir. para dejar pasar? ¿Cómo andás? Pará. Venimos a ayudar a la gente. No, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Enfermo. Detenedo ya, enfermo. Sentado. ¡Asesino! ¡Ponele ya a la esposa! Hijo de matalo, boludo. No se cagá, hijo de puta, te voy a matar. Putazo. Boludo, ¿qué te pasa? ¡Animal! ¿Qué te pasa? La Cámara de Diputados de Santa Cruz explotó. Entre huevazos, piedrazos y una indignación popular imparable, se suspendió la sesión donde el gobernador Claudio Vidal pretendía entregar al pueblo. Recién llegado de su tour por Nueva York junto a Javier Milei, Vidal vio una ley de emergencia fiscal, que es en realidad un certificado de defunción para el bolsillo del trabajador. El plan es siniestro: congelar sueldos de docentes, médicos y policías para que Milei y Caputo puedan pagarle al Fondo Monetario la deuda que ellos mismos tomaron y fugaron. Mientras el país está al borde del colapso, la casta financiera brinda en el exterior a costa del hambre santacruceño. Parece que la paciencia se está terminando. Ahora escuchen bien porque vamos a hablar de lo que nadie habla. Pero antes de entrar en el tema, quiero recordar dos hechos. Uno es que en el último programa lo terminé diciendo
Pregunto, ¿todo esto no será para el reseteo global? Y lo otro, año 2013, TLB1. Cuando comenzó lo de Siria, Suárez Pinto en una mesa con Salvucci, Romero, Lavaque, un beduino y yo. En un momento dije que Israel ya no le servía. Me miraron con cara rara y cuando terminó el programa fuera del aire me dijeron cómo puedo decir semejante barbaridad. Ahora vamos a la nota y escuchen bien. Un examen de la historia reciente de Irán muestra que este país ha participado constantemente en operaciones psicológicas y narrativas mediáticas, lo que demuestra su connivencia con los gobiernos occidentales y de hecho con las facciones globalistas que los integran. Hoy quedó claramente de manifiesto con la pandemia del COVID. El papel fundamental que desempeñó Irán en las primeras fases de la operación COVID es uno de los hechos que más nos obliga a ser cautelosos con la narrativa bélica actual. Pero se trata de un acontecimiento que probablemente sea anterior a esa operación psicológica que definió una era. De hecho, yo diría que un examen de la historia reciente de Irán muestra que este país ha participado constantemente en operaciones psicológicas y narrativas mediáticas, lo que demuestra su connivencia con los gobiernos occidentales y de hecho con las facciones globalistas que los integran, empezando por el nacimiento del propio régimen actual. Todo el mundo lo conoce o lo debería conocer, la operación Ajax, el golpe de Estado conjunto del MI6 y la CIA en Irán en 1953, que derrocó el gobierno democráticamente elegido de Mohammad Mossadegh, supuestamente para impedir la nacionalización de las reservas de petróleo en Irán. El gobierno resultante fue una monarquía absoluta bajo el Shah Reza Pahlavi. Menos comentada es la clara y evidente participación de la CIA en la revolución iraní de 1979. Por ejemplo, tras ser exilado de Irán por el Shah en 1978, Khomeini encontró refugio en Francia. Las razones de ello no están claras, pero se sabe que la administración Carter mantuvo una intensa comunicación con Khomeini durante su estancia como invitado del gobierno francés. Una vez más, las razones de esta comunicación no se han explicado claramente y en ningún sitio. Sabemos que el propio antiguo Shah afirmó en sus memorias que Estados Unidos y Reino Unido se habían opuesto a su gobierno desde la nacionalización del petróleo iraní en 1973 y el consiguiente aumento de los precios. Recordemos que supuestamente el gobierno anterior había sido derrocado para impedir un intento similar de nacionalización. Independientemente de si creemos o no al Shah, también sabemos que a finales de 1978, el embajador de Estados Unidos en Irán envió un telegrama a Washington en el que afirmaba que el Shah estaba condenado y que a principios de enero del 79 varios generales estadounidenses volaron a Irán para discutir un posible golpe de Estado con el ejército iraní y ponerlos en contacto con el segundo al mando de Khomeini. El gobierno del Shah terminó en cuestión de semanas. Todo esto está documentado. Se podría debatir largo y tendido sobre las posibles motivaciones de todo ello, pero no se puede negar que hubo al menos cierta implicación occidental en la instauración del régimen actual. Una de las supuestas razones de este hecho fue la oposición de Estados Unidos al nuevo gobierno revolucionario de Irán y su apoyo al Shah. Pero sabemos que esto no es cierto. Estados Unidos ayudó a derrocar al Shah y nadie lo sabía mejor que Khomeini y sus principales lugartenientes. Lo que realmente consiguió la crisis fue convencer al pueblo iraní de que su nuevo gobierno se enfrentaría a Estados Unidos, al tiempo que socavó la presidencia de Carter en Estados Unidos, hasta el punto que perdió las elecciones de 1980 por goleada. La teoría de la sorpresa de octubre sostiene que miembros del gobierno estadounidense retrasaron deliberadamente
la liberación de los rehenes para manipular las elecciones por poder. Se sabe que el ex gobernador de Texas, John Connally, viajó por Oriente Medio en ese momento difundiendo este mensaje. El caso Irán-Contras. Hasta 1979 todo el armamento de Irán se compraba en Estados Unidos. Tras la crisis de los rehenes, el presidente Carter impuso un embargo de armas a Irán por apoyar al terrorismo, que fue mantenido por su sucesor, Ronald Reagan. Sin embargo, los miembros del gobierno de Washington nunca han sido partidarios de no vender armas a nadie, nunca. Argumentaron que un embargo solo acercaría a Irán a la Unión Soviética, y de inmediato buscaron formas de continuar vendiendo armas a Irán de forma encubierta, eludiendo el embargo. Es interesante ver lo frágil que puede resultar la apariencia de oposición ideológica una vez sometida a examen. Algunos podrían preguntar si toda la retórica contemporánea sobre los terroristas malvados y el gran Satán era mucho más que un teatro geopolítico de un tipo particularmente llamativo. En 1985 la administración Reagan llevaba 4 años suministrando armas ilegalmente a Irán, tanto directamente como blanqueando las ventas a través de Israel, y de paso vendiendo armas a ambas partes en la guerra Irak-Irán. Los rehenes fueron finalmente liberados pocos minutos después de que Ronald Reagan prestara juramento. Seguro que algunos dirán que fue toda una coincidencia. Al mismo tiempo, Estados Unidos apoyaba en secreto a los rebeldes antisandinistas de Nicaragua en su guerra de guerrilla contra el gobierno socialista del FSLN. Este apoyo era ilegal, según la legislación norteamericana, gracias a las enmiendas Boland. El asunto Irán-Contra fue una evolución de los acuerdos armamentísticos con Irán, una operación encubierta encabezada por el coronel Oliver North, en la que se vendían armas ilegalmente a Irán, y los beneficios de estas ventas se utilizaban a su vez para financiar a los rebeldes en Nicaragua. Esto era totalmente ilegal y técnicamente alta traición. El escándalo estalló en 1987 y dio lugar a años de audiencias en el Congreso y finalmente a docenas de acusaciones penales. De los 11 hombres condenados por delitos en el asunto Irán-Contras, solo uno pasó algún tiempo en prisión, y casi todos vieron cómo se anulaban sus condenas en apelación o recibieron el indulto presidencial de George Bush, padre, en 1991. Oliver North se presentó a las elecciones y tuvo una exitosa carrera en los medios de comunicación, trabajando como presentador de televisión y publicando más de una docena de libros. No está mal, teniendo en cuenta que se suponía que era un traidor que había cometido alta traición. Es razonable preguntarse, ¿parece esto algo que ocurriría si Irán fuera totalmente un enemigo mortal del gobierno estadounidense? ¿Por qué vendería al gobierno estadounidense armas a un régimen que realmente consideraba una amenaza para su propia existencia? ¿Y por qué un hombre que cometió traición al armar a un enemigo recibió una sentencia tan leve y se le permitió prosperar después? Es casi como si a nadie le importara realmente, ¿no? Como mínimo estamos viendo de nuevo la fina capa de barniz y el hecho innegable de que otros intereses, en su mayoría tácitos, unieron a estos supuestos estados enemigos más allá de la retórica y la propaganda. La pandemia COVID es la madre de todas las operaciones psicológicas, superando a la mayoría de sus predecesoras, tanto en complejidad de ejecución como en alcance de sus objetivos. Y el gobierno iraní está metido en ellas hasta las cejas. Irán fue uno de los primeros países, junto con Italia, en sentir el impacto COVID fuera de China. De hecho, su respaldo a la narrativa de la pandemia fue utilizado por algunos medios alternativos como prueba de que la pandemia debía ser real, ya que Irán nunca cooperaría con una operación psicológica globalista. Pero cooperaron al máximo. Trabajaron en estrecha colaboración con la OMS, según el informe oficial de la OMS.
La OMS y sus socios proporcionaron un apoyo fundamental a Irán para superar estos retos y ampliar la respuesta al COVID, lo que dio lugar a la movilización de 130 millones de dosis de vacunas y la capacidad de realizar análisis de secuenciación genómica de 7.700 muestras virales. Irán impuso confinamientos, hizo obligatorio el uso de mascarillas y promulgó mandatos de vacunación como todos los demás. Y también solicitó un préstamo de 5.000 millones de dólares al Fondo Monetario para combatir el COVID. Mientras los verdaderos outsiders globales defendían los intereses de su nación y morían repentinamente por sus problemas, Irán seguía alegremente el juego, acortando y entristeciendo la vida de los iraníes de a pie y ganando mucho dinero para sus élites al hacerlo. Conclusión: las pruebas demuestran sin ambigüedad que el actual régimen iraní tiene un historial de cooperación con las potencias occidentales y pro-globalistas, en detrimento de su propio pueblo y en beneficio del mutuo de la clase política de ambos bandos. Y esto debe poner en tela de juicio todo lo que hacen, inclusive esta guerra. Vivimos en una época de falsos binarios y males menores. ¿Por qué no se aplicaría este sistema de control del pensamiento a la guerra? Se nos dice que pensemos en etiquetas simples: musulmanes contra cristianos, derechos humanos contra la ley sharia, democracia contra teocracia, cambiadores de régimen contra la soberanía nacional, rebeldes antisistema contra cazadores de petróleo imperiales. Pero sabemos por experiencias que estas simplificaciones se utilizan para ocultar realidades a veces profundas, enrevesadas y muy diferentes de intereses convergentes y obediencias narrativas. Y sabemos que esta guerra ya ha contribuido a algunos aspectos fundamentales de la agenda del gran reinicio, que probablemente sea la mayor amenaza actual para la humanidad. ¿Es eso todo lo que hay detrás de esta guerra? No, probablemente no. Probablemente haya muchas narrativas en juego y muchos grupos de interés que buscan beneficiarse, e incluso las guerras libradas con cinismo pueden producir caos y resultados inesperados. Podemos suponer que ningún líder iraní asesinado tiene la intención de morir, por ejemplo, aunque sería ingenuo suponer que la estructura de poder no sacrificaría voluntariamente a alguno de los suyos en ocasiones. Orwell comprendió los intereses mutuos de las élites gobernantes en promover la guerra y controlar su resultado. Comprendió que la forma en que se vende a los proles no es la forma en que la ven quienes la organizan y se benefician de ella. E incluso mientras esta guerra está en curso, Irán sigue promoviendo las mentiras sobre el COVID, sigue apoyando los programas globalistas, sigue trabajando en su propia moneda digital del Banco Central y sigue construyendo su infraestructura de identidad digital. Todo Agenda 2030. Debemos recordar esto y desarrollar una forma más sofisticada de comprender y oponernos a las nuevas narrativas de la guerra post-COVID. Ya lo vivimos en 2003. Conocemos el objetivo final de los globalistas. No es ni la hegemonía estadounidense ni un califato islámico. Más bien es un programa de control digital del dinero, los alimentos y los viajes que limita la libertad humana. Un programa que ambas partes de esta guerra respaldan. Cuando se sigue el derrotero de las tres potencias globales, en todas está la Agenda 2030. Y ahora escuchen esto, que también está oculto. El Banco Central de Irán tiene una de las reservas de oro no declaradas más grandes del mundo. 127.000 millones de dólares. Almacenados en bóvedas subterráneas debajo de Teherán, Isfahan, Shiraz y Mashhad. Este oro nunca fue de Irán. Fue trasladado allí entre 2009 y 2016, durante la administración de Obama, a través de intermediarios suizos, bancos estatales chinos y las mismas empresas fantasmas que lavaron dinero para la Fundación Clinton. El acuerdo nuclear de Irán no se trataba de armas nucleares, se trataba de crear una bóveda, un lugar para ocultar el oro del Estado profundo,
fuera del alcance de los auditores norteamericanos. El pago de rescate de Obama de 1.700 millones en pales, eso no era un rescate, era un recibo de depósito. Le estaban pagando a Irán para que guardara su oro. El 6 de marzo de 2026, el mismo día en que Soros fue puesto bajo arresto domiciliario, Trump firmó la orden de trabajo 14312, sin conferencia de prensa. Página 112 del Registro Federal, título: Restaurar el dinero sólido y establecer el estándar de oro americano. La orden dirige al Tesoro a auditar todas las reservas de oro de Estados Unidos en Fort Knox, West Point y la Reserva Federal de Nueva York en un plazo de 90 días. Preparar un marco para la moneda digital respaldada por oro antes de septiembre de 2026. Congelar todas las operaciones de mercado abierto de la Reserva Federal pendientes de la auditoría. Establecer un grupo de trabajo de integración del sistema financiero cuántico bajo el Departamento de Defensa. El sistema financiero cuántico no está llegando, ya se está construyendo. Trump no está bombardeando Irán para detener los misiles, está bombardeando para recuperar el oro. Operación Cielo Negro, la orden clasificada firmada por el vuelo desde Dover. No se trata de destruir bancos, se trata de abrir las bóvedas. Cada salida de F-35 sobre Isfahán y Shiraz no está atacando objetivos militares, está atacando puntos de acceso, redes de túneles, elevadores que conducen a las bóvedas más profundas del Medio Oriente. Cuando estas bóvedas se abran, el mundo verá lo que estaba oculto. No solo oro, libro de contabilidad, nombres, transacciones, cada dólar que el Estado profundo movió durante 20 años. Soros, Clinton, Obama, la Reserva Federal, todos conectados, todos financiados a través de Teherán, todos a punto de ser expuestos. La guerra termina cuando el oro regresa a casa. Vamos a unas postillas de la guerra, que es una forma de ver cómo se está desarrollando. Sergei Lavrov, canciller de Rusia, acaba de llamar a los países árabes mierda. Ahora está claro, sabía lo que iban a hacer. Bahrein declara fuerza mayor para su petrolera estatal. Esto significa que a partir de este momento Bahrein no podrá enviar petróleo a ningún país del mundo y no podrá cumplir con sus obligaciones con sus socios comerciales. La crisis petrolera podría golpear la economía total de este pequeño país de forma muy rápida con consecuencias graves. Hay que hacer notar que Bahrein es el país más cerca del estallido por la guerra contra Irán. Por eso los persas insisten en liquidar su estructura petrolera. Piensa que si cae Bahrein puede haber un efecto cascada al resto de los países. Más de 10 ciudadanos de Bahrein resultaron heridos en la isla de Sitra, al sur de Manama, cuando un misil aéreo Patriot de Estados Unidos impactó en una casa tras un error. Las autoridades bahreiníes exigen la pena de muerte a los ciudadanos que documenten los daños causados por los ataques iraníes. La máscara de los países moderados está cayendo rápidamente. Recuerden que en los textos están las fuentes. El buque chino Yuan 1, utilizado para recopilación de inteligencia, navega actualmente cerca de la costa de Omán. Los analistas sugieren que el buque proporcionará a Irán datos en tiempo real sobre los movimientos navales y aéreos entre Estados Unidos e Israel, lo que podría eliminar el factor sorpresa en futuros ataques. El Yuan 1, un buque de inteligencia chino de la clase Dongjiao, está equipado con domos de radar para rastreo electrónico y satelital. Véanlo. El iraní se abre en 80 bombas de racimo, 80, Debido a eso, Tel Aviv está arrasado. Ya están llegando misiles a los Emiratos Árabes. De hecho, funcionarios de los Emiratos Árabes niegan los informes filtrados por medios israelíes que indican que han lanzado ataques contra Irán y atacado la planta desalinizadora de ese país. Es evidente que Israel desea desesperadamente que los Emiratos Árabes se unan directamente al ataque contra Irán.
Para lograrlo, están difundiendo rumores de que los Emiratos Árabes ya están atacando Irán, para que comience Irán a atacarlos directamente. Para que los Emiratos Árabes Unidos realmente comiencen a atacar Irán, estamos viendo intentos en línea de involucrar a terceros países en un ataque directo contra Irán. Este es un camino de provocaciones y promesas diversas. Gran Bretaña dice que tiene gas para pocos días. Con la creciente inseguridad en el estrecho de Hormuz y la disminución del tráfico marítimo por este paso, el Daily Mail advirtió que Gran Bretaña solo tiene reserva de gas natural para 2 días. Mientras tanto, expertos del sector han advertido que el precio del petróleo pronto alcanzará los $100 por barril y si la guerra continúa, esa cifra podrá ascender a $150. En Wall Street Journal hay motivo para preocuparse por una guerra con Irán, ya que el resultado es incierto y muchas evaluaciones iniciales podrían resultar incorrectas. La limitada operación militar no avanza según lo previsto. Irán compró millones de equipos militares, aviones de combate, sistemas de defensas aéreas, tanques y aviones de combate inflables, falsos de China, para atrapar a la Fuerza Aérea norteamericana e israelí. Escuchen esto, El canal 12 israelí publica un documento que muestra aviones norteamericanos, incluyendo los B-52, sobrevolando Teherán y presume de la fuerza militar norteamericana. Pero resulta que es la grabación de un videojuego infantil. La cadena de televisión israelí Yediot Aharonot afirma que el ataque a la planta desalinizadora de agua en Kesh, en Irán, fue perpetrado por los Emiratos Árabes Unidos. A pesar de esta información, ayer en Manama, Bahrein, se captaron imágenes de lanzadores norteamericanos, HIMARS, lanzando misiles contra territorio iraní. La semana pasada, varios de estos lanzadores llegaron a Bahrein desde Arabia Saudita. Hay que involucrar a todos. El análisis de los restos de misiles presentados por Irán reveló componentes marcados como hechos en Estados Unidos y piezas de fabricaciones norteamericanas, lo que indica que un misil de crucero Tomahawk de fabricación norteamericana. La evidencia sugiere que el ataque del 28 de febrero que destruyó una escuela en Minab y mató aproximadamente a 175 personas fue perpetrado por Estados Unidos en una base naval cercana, lo que contradice la afirmación de que Irán fue el responsable. El video yo lo tengo, pero no paso por Telegram nomás. Estados Unidos destituyó al coronel McCormack de su puesto en el Estado Mayor Conjunto, sede del Pentágono, por llamar a Israel un culto a la muerte y describir a Estados Unidos como un aliado de Israel. CNN Turk informa desde Estambul que los iraníes en el extranjero están tomando autobuses de regreso a Irán para estar con sus familias mientras comienza la guerra. El espacio aéreo está cerrado, la única opción es por carretera. Entre los viajeros se escucha: ahora en este momento me necesitan, tengo que regresar, mi madre está allí, mi padre está allí, esa es nuestra tierra. Contra eso es muy difícil combatir. Menos de una semana después del presunto ataque con drones en el aeropuerto de Chicheván, el castillo de acusaciones construido por Azerbaiyán contra Irán continúa desmoronándose. Tras la metedura en pata en directo de Bakú TV, un artículo del medio de comunicación armenio Azad TV también confirma y amplía los detalles del incidente, revelando que los drones utilizados presentaban inequívocas señales de producción Azerbaiyán. Y esto se caía de Maduro. Nueva York, ataque con artefacto explosivo en el barrio del alcalde. Se caía de Maduro esto. No tiene ya imaginación. Protestas en la capital chipriota, Nicosia, exigiendo el cierre de las bases militares británicas tras los presuntos ataques iraníes.
los manifestantes se negaron a convertir su país en una plataforma para guerras, describiendo la presencia británica como bases de la muerte. Se ha ordenado a 82 divisiones aerotransportadas del ejército norteamericano prepararse para la invasión a Irán. Si quiere invadir Irán por tierra, les va a ir peor que en Somalia. Irán atacó a Francia. 6 soldados franceses resultaron heridos durante un ataque iraní a la base militar Erbil en Irak. Un helicóptero francés también habría sido alcanzado. Allí se encuentra la base francesa en estos momentos, se observa fuego y humo en la zona. También esa base había italiano, y la Meloni automáticamente cuando pasó esto, mandó sacar a todos los tanos que estaban allí. Información del secretario de Energía norteamericano, Chris Wright, de que la Armada de los Estados Unidos escoltó a buques petroleros por el estrecho de Hormuz. Según Irán, ningún buque pudo atravesar el estrecho de Hormuz, que está cerrado militarmente por Irán. Ahora fuentes militares norteamericanas dicen que los dichos de Wright no son ciertos y que ningún recurso militar norteamericano escoltó petroleros a través del estrecho de Hormuz por ahora. Están permanentemente reculando en chancletas. Según información de la primera semana de la guerra contra Irán, le habría costado alrededor de 15.000 millones de dólares a Estados Unidos. Los gastos incluyen cientos de misiles utilizados por los sistemas Patriot, THAAD y SM-6, cientos de bombas, misiles lanzados contra Irán, incluyendo Tomahawk, misiles de cruceros furtivos. El enorme aparato que gasto operativo y logístico de la guerra en sí, además de las pérdidas de 3 F-15, 6 MQ-9 Reaper y varios radares importantes, incluyendo 2 de 500 millones cada uno y otro de 1.100 millones en Qatar. Dice que era de Qatar, creo que di los nombres del programa anterior. Según CBS News, ya son 11 los drones norteamericanos MQ Reaper derribados por Irán desde el comienzo del conflicto, con un valor aproximado de 330 millones de dólares. Un alto funcionario de los Emiratos Árabes negó la implicación del país en el ataque a la planta incineradora iraní. A Abu Dhabi le cuesta comprender las acciones de Israel y la naturaleza de los informes procedentes de Jerusalén. Es inaceptable que una supuesta fuente israelí de alto nivel hable en nuestro nombre o difunda rumores sobre las acciones de otro Estado soberano. Me cago en las patas. Una instalación nuclear sufrió graves daños en Isfahan, Irán. Un ataque con misiles norteamericanos israelíes dañó una instalación nuclear, se lo informó el Centro Nacional de Seguridad Nuclear de Irán. Esa tarde las fuerzas de defensa de Israel también atacaron un depósito de petróleo cerca del aeropuerto de Kesh en Irán, próximo al estrecho de Hormuz. Ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Gracias al Comando Central de Estados Unidos por reconocer que están utilizando el territorio de nuestros vecinos para desplegar sistemas HIMARS y lanzar misiles de corto alcance contra nuestra población. Nadie debería quejarse si Irán ahora destruye esos sistemas norteamericanos con sus misiles, independientemente del país vecino donde se encuentren. Estados Unidos confirmó que se produjo un incendio en el portaaviones Gerald Ford, el mismo ya está contenido y no tuvo relación con las acciones de combate. Sí, dice que fue en la zona de estaba el lavadero, por ahí. Sí. Cientos de miles de personas juran lealtad al nuevo líder supremo de Teherán. La tarde del lunes 9 de marzo, la Plaza de la Revolución se colmó de cientos de miles de personas que acudieron a jurar lealtad al ayatolá Sayyid Mojtaba Khamenei, nuevo líder de la revolución iraní. Hay algunos hechos determinantes que marcan el real pulso de la guerra. Cada vez más civiles y soldados israelíes se quitan la vida. No son los medios persas los que lo dicen, sino los israelíes. Se están difundiendo videos de pilotos peregrinos que abandonan el servicio y de la situación del aeropuerto para abandonar el país. La contrapartida
son estas explosiones transmitidas en directo por la televisión iraní desde la Plaza de la Revolución en Teherán, en medio del bombardeo. Si aún así esta gente se queda abajo de las bombas, creo que los peregrinos están en problemas. No quieren treguas ni acuerdos, han despertado un monstruo. Los videitos con lo del aeropuerto, los que se quieren ir y lo que pasa en la plaza con las bombas, es solamente por Telegram, acá me cortan la cabeza. Algunas consideraciones sobre el ataque al puerto de Salalah en Omán. El puerto se encuentra cerca de Yemen, en el mar Arábigo. Es un objetivo inusual, no por sus tanques de combustible, sino por su ubicación. Este ataque es sorprendente porque las relaciones entre Omán e Irán no son tan malas como con otros países del Golfo. Si el dron fuera realmente iraní, suponiendo lanzamientos desde Kerman hacia Omán, habría volado unos 1500 kilómetros. Por tanto, es una posibilidad que no debe descartarse. Sin embargo, habría tenido que recorrer toda esa distancia cruzando el estrecho de Hormuz, sobrevolando los Emiratos Árabes y Arabia Saudita, pasando desapercibido. Hubo tiempo de sobra para identificar y derribar el dron, en un momento en que el interés por derribarlo no es secundario. Según un video grabado por marineros desde el barco chino atracado en el puerto, la dirección aproximada de donde podría haber venido compatible con la base iraní en Kerman o miles de otros posibles sitios de lanzamiento en la región. Los drones estadounidenses Lucas son copias del Shahed 136 iraní. Ambos difieren en sus componentes electrónicos, ojiva, peso, velocidad, coste y alcance. Sin embargo, parecen iguales y el motor suena parecido. No se descarta que se trate de un dron norteamericano lanzado de los Emiratos Árabes o Arabia Saudí por alguna unidad encubierta de fuerzas especiales desplegadas en el desierto. Esta hipótesis, al igual que los atentados en Chipre y Turquía, pone de relieve la posibilidad real de que alguien pudiera tener interés en culpar a Teherán de ataques que posiblemente no cometió, exacerbando aún así más la situación en la región. Esto es exactamente lo que buscan las fuerzas de Epstein: involucrar a otras fuerzas y empeorar aún más la situación iraní. No habrá investigación y seguirá siendo una hipótesis. El gobierno iraní podrá negar o confirmar el ataque porque realmente lo llevó a cabo o por conveniencia política, incluso si no es responsable, para bloquear por completo los envíos de petróleo a clientes occidentales. Los ataques de falsa bandera son una posibilidad a tener en cuenta. Dados los objetivos de cada contendiente en la región del Golfo y más allá, como publicamos recientemente, el FBI anticipa un atentado en California. No sabe quién lo cometerá ni cómo, pero definitivamente serán los iraníes. Una fuente omaní asegura que el dron que atacó el puerto de Salalah fue lanzado por los Emiratos Árabes, no por Irán. Lo dice una fuente de Omán. Comienza a haber atentados de Estados Unidos. Es evidente que la población no acompaña la guerra y se la debe incentivar, tal como pasó en Pearl Harbor en 1944. Es la estrategia de siempre, que le sigue rindiendo porque el periodismo desapareció y se convirtieron en mercenarios algunos y cagones a sueldo otros. Acá va a pasar lo mismo, teniendo en cuenta que todas las encuestas le dan mal a Milei y que lo sostienen son los maestros del engaño. El teatro del absurdo, ¿no? El 11 de marzo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenó a Irán por sus ataques atroces contra los estados del Golfo, Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes y Jordania, así como las amenazas al transporte marítimo internacional. La resolución fue aprobada por 13 votos a favor y 0 en contra, con 2 abstenciones, China y Rusia. La resolución omitió notablemente cualquier mención a los ataques previos de Estados Unidos e Israel contra Irán y calificó los lanzamientos de misiles y drones iraníes como la principal violación del derecho internacional y una amenaza para la paz y la seguridad.
exigió el cese inmediato de los ataques iraníes y reafirmó el derecho de los estados afectados a la legítima defensa. Eso han convertido a las Naciones Unidas en el teatro de lo absurdo. En el programa anterior criticaron cuando pasé un video de Tucker Carlson diciendo que trabajó para Trump. Lo peor que se le puede pasar a alguien es cuando te pegan desde el mismo palo. Acaba de decir lo siguiente, Tucker Carlson. Tras el ataque a una escuela primaria iraní, Estados Unidos ya no es un país por el que valga la pena luchar. El ataque ocurrió 2 veces, con 40 minutos de diferencia, lo que lo hace parecer un doble ataque deliberado. Si te despiertas por la mañana y te encuentras viviendo en un país donde se considera normal matar no solo a soldados, sino también a sus hijas, entonces no es un país por el que valga la pena luchar. Calificó la democracia estadounidense de farsa, ya que las negociaciones pueden utilizarse como distracción antes de una acción militar. También condenó el uso de redes neuronales con fines militares y pidió al gobierno estadounidense que se disculpe por la muerte de los civiles. Tucker Carlson. Bueno, vamos a hablar ahora de los daños de los dos lados, para que no digan que uno tira por solo lado. Un ataque con misiles norteamericanos e israelíes dañó la instalación nuclear en East Hassan, según informó el Centro Nacional de Seguridad Nuclear. Las fuerzas de defensa de Israel también atacaron un depósito de petróleo cerca del aeropuerto de Keshem en Gilad, próximo al estrecho de Hormuz. Vean el video. Lluvias tóxicas, quemaduras de la piel y daños pulmonares azotan la capital iraní tras los ataques norteamericanos e israelíes a depósitos de combustible. Un ataque con misiles y cohetes de Hezbollah destruyó hoy un objetivo estratégico muy sensible dentro de Israel, la estación satelital CES, cerca de Beit Shean. La instalación se considera un importante centro de comunicaciones por satélite, que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y desempeña un papel fundamental en la transmisión de datos satelitales en todo Israel. La estación alberga múltiples antenas de satélite junto con la infraestructura utilizada para recibir y transmitir comunicaciones y datos. الفيديو كبير بديكا הנה תראו מה הולך, פגעו פה איך קוראים לזה? בצלחות. Irán atacó anoche Orot Rabin en Hadera, la mayor central eléctrica de Israel. Imagen del apagón total en Tel Aviv. Ahí no puedo pasarlo por acá porque es un líder de mundo árabe y eso, bueno, lo levantan acá. La magnitud de la destrucción de Tel Aviv tras los ataques de represalia de Irán.
Se reportan daños en más de 10 lugares diferentes de Tel Aviv, luego de que un misil iraní con cabeza de racimo lanzara múltiples submuniciones sobre la ciudad. La mayoría de los daños corresponden a viviendas, vehículos y tiendas dañadas por toda la ciudad. El miércoles hubo un ataque nocturno a Tel Aviv, donde las defensas aéreas fallaron y algunas no alcanzaron los objetivos. Wow, me maté ese cu. I want you to look right now and see what I'm seeing. Look at this destruction. This was last night. An attack last night. And I'd like you to look at the significance of this. These people were living in their apartments. Now many of them are Israel ha atacado a refinerías iraníes en represalia. Hezbollah habría atacado a la refinería de Haifa, procedente del Líbano. Hay dos refinerías de Israel, la segunda en Ashdod. El desmantelamiento de estas instalaciones supondrá la importación de diésel, gasolina y combustible para aviones. Pero el principal problema no es la capacidad física para comprar combustible a nivel mundial, sino la capacidad de la infraestructura portuaria israelí para gestionar y proceder un drástico aumento del volumen de suministro en un corto periodo de tiempo. Y otro matiz: aproximadamente el 65% en 2023 de todo el petróleo importado al país provenía de Azerbaiyán. Y dada la situación actual, esa ruta de suministro también podría ser vulnerable. Pero aún algo más aterrador es el ataque de Estados Unidos a una planta desalinizadora en la isla iraní de Keshem. 30 aldeas quedaron sin agua potable. Irán, mientras tanto, sufre una sequía y escasez de agua sin precedentes. La respuesta a esto sería catastrófica. Las plantas desalinizadoras son el talón de Aquiles de los países del Golfo Pérsico, son la base de la supervivencia de la región, y su interrupción provocaría inmediatamente una catástrofe humanitaria. El 60% del agua dulce se produce inmediatamente desalinizando el mar. Qatar produce el 99%, Arabia Saudí el 70%, Emiratos Árabes alrededor del 40%, el 80% de los alimentos se importa. Destruir una planta de $1.000 millones con drones Shahed
de bajo coste dejaría millones de personas sin agua en 24 horas, dejando ciudades enteras inhabitables más rápido que cualquier ejército. Israel también depende críticamente de la desalinización. La escasez de agua ha sido un problema para el país durante décadas. El año pasado incluso sufrió una sequía sin precedentes en los últimos 100 años. Actualmente el país cuenta con 5 importantes plantas desalinizadoras que producen más del 85% del agua para la población y la agricultura. Se planea construir otra a fin de año. A diferencia de las monarquías del Golfo, Israel está parcialmente protegido por el hecho de que estas refinerías están distribuidas a lo largo de la costa y conectadas a una única red hídrica nacional. ¿Y por qué se atacan las refinerías? Porque los norteamericanos no quieren que los persas tomen represalias atacando a refinerías árabes. En cambio, han atacado a refinerías israelíes que están bien protegidas por defensas aéreas. Por cierto, ¿cómo han respondido los persas hasta ahora? A través de Hezbollah, no directamente. Estamos en Oriente Medio, pero cabe destacar que Estados Unidos asume la responsabilidad del ataque al agua. ¿Realmente espera una respuesta contra las plantas desalinizadoras de Qatar, Emiratos, Arabia Saudí, Bahrein? Al hacerlo, le están desviando un golpe peligroso de Israel. Al menos esa es la lógica que se desprende. Y vamos a hablar de la dictadura del Golfo, que en este momento están siendo las víctimas. Dubái es una ciudad y emirato de los Emiratos Árabes, conocida por sus tiendas de lujo, edificios ultramodernos y su vibrante vida nocturna. Entre los rascacielos del paisaje urbano se destaca el Burj Khalifa, una torre de 830 metros. A su pie se encuentra la fuente de Dubái, cuyas salpicaduras de agua crean coreografías con música y luces. En las islas artificiales, no lejos de la costa, se encuentra el Atlantic de Palm, un complejo turístico con parques acuáticos y animales marinos. Esa es la imagen. Pero vemos otras características que ninguno de los grandes medios de comunicación italianos nos informa. Entre las naciones contemporáneas se basa en un tipo de contrato que, según muchos expertos en derecho laboral, representa un tipo de esclavitud moderna, precisamente en sentido literal. El índice global de esclavitud de 2023 ubica a las UAE en el 7º lugar del mundo en cuanto a prevalencia de formas modernas de esclavitud. El sistema kafala vincula el estatus migratorio del trabajador con el empleador, quien confisca su pasaporte. Si escapa, se le acusa de fuga, un grave incumplimiento de contrato, y se enfrenta al arresto y deportación. Se trata de 8 millones de trabajadores migrantes que viven secuestrados por este sistema. La Harvard International Review lo define claramente: el trabajador es tomado como rehén. Miles de trabajadores mueren y nadie lo cuenta. Según el proyecto Signos Vitales, aproximadamente 10.000 trabajadores migrantes de Asia mueren cada año en el Golfo, más de la mitad por causas inexplicables, como el paro cardíaco, que ocurre en personas de entre 20 y 30 años que trabajan hasta 14 horas a 50 grados centígrados. En 2004 el gobierno de Dubái declaró oficialmente 34 muertes en obras de construcción. Construcción Week que encontró 880 con certeza. El consulado indio registró 971 en 2005. Ni siquiera existe un recuento oficial del Burj Khalifa. Los Emiratos Árabes ocupan el puesto 119 entre 180 países en índice de libertad de prensa. El activista Ahmed Mansour, condenado a 10 años de prisión por varias publicaciones en línea, fue declarado culpable basándose en chats privados en WhatsApp. El académico Nasser bin Ghaid, cadena perpetua por algunos tweets críticos. En 2017 expresar simpatía por Qatar, el estado opositor de Golfo en las redes sociales podía costar 15 años de prisión. Los sitios de derechos humanos están bloqueados. El último periódico independiente, Seven Days, cerró en 2016. La investigación Dubai Uncloak reveló 198.000 propiedades extranjeras con un valor de más de 90.000 millones de dólares.
Entre los propietarios, capitalistas rusos sancionados, activistas de Hezbollah, narcotraficantes de todo el mundo, funcionarios corruptos y evasores fiscales multimillonarios. El 95% del oro de África Oriental y Central pasa por Dubái. Más de 3.000 millones anuales de oro de conflicto llegan a los mercados internacionales a través de Dubái. Swiss Eye descubrió que en 2022 se exportaron 435 toneladas de oro no declarada desde África, de las cuales el 93% se contrabandeó a los Emiratos Árabes Unidos y Dubái. Un contrabandista zimbabuense en la investigación de la mafia de oro de Al Jazeera dijo: todo viene de Dubái. Human Rights Watch ha documentado casi 90 ataques ilegales por parte de la coalición de Emiratos Árabes Unidos a Arabia Saudita en Yemen, muchos de los cuales pueden clasificarse como crímenes de guerra, con bombardeos indiscriminados de viviendas civiles, escuelas, hospitales y mercados. Associated Press ha descubierto 18 prisiones secretas administradas por los Emiratos Árabes en el sur de Yemen, con torturas, ahogamiento simulado, muertes y desapariciones forzadas. Amnistía Internacional ha documentado que los Emiratos Árabes Unidos han transferido armas occidentales, al menos 3.500 millones de dólares, a milicias acusadas de crímenes de guerra. Pero desde el punto de vista ecológico, encontramos que en Dubái consumen 21.36 toneladas de carbono per cápita, frente a un promedio mundial de alrededor de 4.7, 7 veces más. Consumo de agua, 550 litros per cápita, uno de los más altos del planeta. El 40% proviene de 70 plantas desalinizadoras que funcionan con combustibles fósiles. El Climate Action Tracker clasifica las políticas climáticas de los Emiratos Árabes como absolutamente insuficientes. Organización la COP28 mientras los trabajadores migrantes se desmayaban y morían por el calor de la Expo 2020. El paraíso de los oligarcas de todo el mundo con sus jets privados. No es una nación, es una empresa con un ejército. No hay instituciones elegidas democráticamente, ningún partido político. No hay salario mínimo para los migrantes. No hay ONG independientes. Human Rights Watch informa sobre continuas desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias. Los Emiratos Árabes Unidos utilizan software espía para espiar a periodistas y líderes mundiales. En el juicio UAE 84, decenas de activistas fueron reprocesados a cumplir sus condenas en el delito original y firmaron una petición de reformas constitucionales. Cuando alguien te dice que Dubái es el futuro, pregúntale, ¿de quién es el futuro? Esperamos que no sea el futuro solo, sino un breve y triste periodo que estamos viviendo, pero que pueda pasar pronto. Empezando por los derechos de los trabajadores que sean respetados junto con la dignidad de todo ser humano. En el programa anterior hice una mención a que a Trump venía por Lula. Escuchen lo que publica un sitio muy cercano a Trump. El gobierno de Brasil ha movilizado a todo su cuerpo diplomático en un intento de impedir que Estados Unidos clasifique a las facciones criminales brasileñas como organizaciones terroristas. Según el presidente Lula da Silva, tal medida no respetaría la soberanía del país y la clasificación podría abrir la puerta a una acción militar norteamericana dentro del territorio nacional. Eso lo dice un sitio muy cercano a Trump. Una llamada telefónica entre el ministro de Asuntos Exteriores, Mauro Vieira, y el secretario de Estado en el sucedido, Marco Rubio, tuvo lugar este fin de semana para discutir ese tema. Durante la conversación, Vieira intentó convencer a Rubio de que incluir a las facciones brasileñas en esa lista podría traer consecuencias negativas para Brasil, tanto a nivel diplomático como económico. El Palacio del Plan Alto mantiene una posición contraria a la iniciativa, evaluando que esta decisión podría abrir la puerta a una interferencia internacional como ocurrió en Venezuela. El Poder Ejecutivo también muestra preocupación por la posible daño a la economía brasileña, como la retirada de inversores y un impacto en el turismo. Yo creo que dije la pasada era cierto. Una diapositiva de un siglo maravilloso. Hay un video de Trump teniendo sexo con niños. Es solo cuestión de tiempo para que se publique en línea y acabe con su presidencia.
afirma un periodista canadiense. Reitero las fuentes que están en los textos. El hijo de Trump compra acciones del sector petrolero por 50 millones de dólares. 2 días después, su padre inicia una guerra con Irán que dispara el precio del petróleo. ¿Coincidencia? Estados Unidos elimina 6 vacunas recomendadas para los niños por falta de evidencia. Vacuna de la gripe, hepatitis A, hepatitis B de recién nacido, rotavirus, virus sincicial, respiratorio, meningitis, COVID-19. La retira, para aquellos que dicen que somos conspiranoicos, díganselo. Unos republicanos más extremistas, Lindsey Graham, amenaza a Arabia Saudita con consecuencias por negarse a entrar en guerra con Irán. Así que no hay necesidad de leer todas esas tonterías, lo resumiré en 2 palabras. En primer lugar, está indignado porque los saudíes con ejército y capacidades se niegan a usarlos contra Irán y supuestamente están haciendo tratos a espaldas de Estados Unidos. Afirmamos que Estados Unidos espera un cambio en este enfoque, de lo contrario, habrá consecuencias. Siempre amenazando. Putin anuncia la suspensión total de suministro de gas licuado ruso a Rusia, a Europa. Los países de la Unión Europea planean imponer restricciones adicionales al GNL y energía rusos. He ordenado al gobierno que evalúe la posibilidad de suspender el suministro de energía al mercado europeo sin esperar a que nos cierren la puerta en las narices. Una de las víctimas acá es Europa. El fiscal general de Estados Unidos se esconde en una base militar cerca de Washington, debido a las amenazas de los carteles de la droga y las críticas de la investigación de Epstein, según informa el New York Times. Pam Bondi se mudó en secreto a su apartamento el mes pasado. Bondi se convirtió en la última funcionaria del gobierno en mudarse de vivienda de máxima seguridad en instalaciones militares, alegando el peligro que representan los delincuentes, los adversarios extranjeros y los manifestantes, escribe el periódico. El asesor de política internacional Stephen Miller, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Seguridad Nacional Kristi Noem y el jefe del Pentágono Peter Hearst también se han mudado anteriormente debido a amenazas. ¿Por qué no se dedica Trump a esto en vez de andar buscando cosas por afuera? Y la última, Estados Unidos intentó que los kurdos invadieran Irán. Pregunto, ¿cómo se negaron? ¿Bombardearon Sanakbak en el Kurdistán Oriental? Y video con el bombardeo lo van a ver en Telegram. Vamos a terminar. Todos sabemos cómo se manifiesta el régimen con la tapa de The Economist. Conociendo la importancia e influencia que tiene en el mundo, ese diario, la última dice en su portada: Trump debe detener la guerra de inmediato, su guerra irrazonable con Irán podría desembocar en un caos. Consejo que te doy, Pato, Donald. A los ingleses escuchales, vean la fotito. Observando los aeropuertos peregrinos, el plan fracasó. Miles se van para jamás regresar. Y todo gracias a Trump, que junto con Israel atacaron a Irán, asesinando a su líder y familiares. ¿Cuánto ganó el imperio? Nada. Absolutamente nada. Aunque la prensa diga lo contrario. El mismo gobierno israelí dice que no puede garantizar la seguridad de sus ciudadanos. ¿Cuánto perdió? Cifras billonarias. Pero aún algo más importante, la pérdida de influencia en Oriente Medio. Irán le destruyó todas sus bases militares. Ahora, ¿quién da seguridad es Irán? Solo miren el estrecho y el precio del petróleo. Algo aterrador para norteamericanos y europeos. Que derrota la invencibilidad del imperio norteamericano y que puede quebrar las economías de muchísimos países, incluyendo Estados Unidos. Y ese quizás sea el real objetivo de la guerra, y un soberbio como Trump se transformó en el pacto de la boda. El poder está en la energía, y esta está en el Golfo. Y la conclusión es que el único que puede brindar seguridad ahora es Irán, siempre y cuando se alejen del imperio. Arabia Saudita parece que va en esa dirección. Es posible que otros sigan el ejemplo.
Verán con el ascenso del pueblo ante la huida del monarca puede ser el segundo, cuestión de tiempo. Y una cosita cortita sobre Argentina. Milei, cuando asumió, basado en esa ley de reforma que le dieron los traidores del Congreso en diciembre de 2023, derogó la ley del barril criollo, por el cual se aseguraba que en la Argentina, en caso de crisis, el petróleo debía cotizar al precio de costo de nuestro barril acá, porque el petróleo es nuestro. Bueno, lo derogó. Entonces, ahora Argentina quedó atada al precio internacional del petróleo. Así que aumenta $150 y agárrense acá. Eso lo derogó Milei en 2023. Cuando los traidores de mierda que están en el Congreso firmaron la bueno, van a tener que hacerse cargo, ¿eh? Estos traidores de mierda en un momento van a tener que hacerse cargo, ¿eh? De todo lo que hicieron, ¿eh? Después de leer lo que dije al principio y observando movimientos de las potencias, me parece que todo va dirigido a la división del mundo en 3 regiones encabezadas por el proyecto anglo-sionista, chino y ruso, en base a gestión tecnocrática. Ya sabemos que los métodos y sistemas de control más o menos homogeneizados están siendo implantados en estas zonas de influencia. Me temo a que el caos que están desencadenando sea conducente a hacer aceptar a las personas un gobierno cada vez más centralizado en nombre de la estabilidad y la paz. Si observan, hay una tendencia mundial a la militarización de las sociedades humanas. La situación me deja un sabor bastante amargo, viendo la fuerza y dimensión del enemigo. Aún así pienso, no sé si los podremos vencer o veremos su derrota, pero estoy acá y ahora. Voy a mi manera a resistir y luchar. Me tocó este momento y este rol, así que lo voy a ejecutar. Si cada uno se mantiene firme, aún en su pequeñez, el poco daño que le podemos hacer será siempre tanto al lado de la nada. Después de todo, doblarse y rendirse no es garantía de sobrevivir, y servirá solo a perecer no solo con dolor, sino agregando la culpa. Somos soldados de una causa. A esta altura de la vida se van los miedos de temer a alguien o que pudiera sangrar y ser eliminado. Ahora estamos en el campo de batalla, en la trinchera, y con la seguridad que estos hijos de puta no harán prisioneros. Estamos llamados a resistir ese concepto de la lucha existencial. Buenas tardes.